¿Cómo están, amigos? Un saludo cordial para ustedes. Vamos a desarrollar este video. Carl Gustav Jung y Victoria Ocampo, dos personajes fundamentales en el mundo de la cultura, de la escritura, de la literatura a lo largo del siglo XX especialmente. Bueno, como ustedes saben, Carl Gustav Jung nació en 1875 en Suiza y falleció en el año de 1961 en ese mismo país, pero recorrió el mundo, incluso llegó a lo que hoy es el sur de los Estados Unidos y investigó varios temas, varias culturas. Y también tenemos a Victoria Ocampo, que nació en Argentina en el año 1890 y falleció en 1979, una gran escritora, gestora cultural, promotora de la cultura, que quiso hacer de Argentina un país que esté inserto en las letras y en la cultura universal, en la cultura internacional. Y investigando sobre algunos temas ligados con lo que es una historia y la recepción del movimiento psicoanalítico a nivel internacional, pues evidentemente que ya hay introducción o recepción, más bien dicho, del psicoanálisis freudiano a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, y hay esa conexión entre Chile y con un chileno, Germán Greve, ya a finales del siglo XIX, cuando él se va a Europa, regresa a Chile, a su país natal, y comienza a dar conferencias, incluso da una conferencia, me parece que es en el año 1910, en Argentina, en Buenos Aires, y de ahí ya hay rasgos de recepción, de historia del psicoanálisis y del movimiento psicoanalítico ya en esa época. Sin embargo, estamos hablando únicamente de el fundador del psicoanálisis, el padre, digamos así, Sigmund Freud, pero sabemos también que ya a partir de 1906, 1908, 1910 concretamente, ya el psicoanálisis va a tener un impacto internacional y no solamente, si bien encabezado por Freud, pero también comienza a tener esta perspectiva plural, tanto en el Imperio Austrohúngaro como en Suiza, en Europa y también, por supuesto, en América Hispana o en los países hispanohablantes de América, concretamente, y más evidentemente en Argentina. En Argentina ya hay rasgos de introducción y de recepción del psicoanálisis ya por allá 1910 aproximadamente. Hay algunos que dicen que antes en Chile, antes con hasta donde que ahora he investigado, puede que encuentre nuevos elementos posteriormente, pero hasta lo que ahora he investigado con Hermann Greb, este doctor chileno nacido en Valparaíso en 1869 y falleció en 1954. Este chileno introduce el psicoanálisis tanto en Chile como evidentemente en Buenos Aires con su conferencia que dio en 1910, como ya lo expresé. Con este prólogo, con esta introducción, vamos a tener a Victoria Ocampo, una gran mujer que impactó y que marcó todo el siglo XX a Buenos Aires y a Argentina. En 1931, Victoria Ocampo funda la revista Sur en Argentina, inspirada en la revista Occidente de José Ortega y Gasset.
Y quiero decir que estas dos revistas no solamente fueron revistas, sino también se convirtieron en editoriales, casas editoriales o editoras. Podemos hablar no solamente de la revista Sur, sino también de la editorial Sur. Podemos hablar no solamente de la revista Occidente, sino también de la editorial Occidente. Sí, la editorial fundada por José Ortega y Gasset a inicios de la década de los 20 del siglo XX, si no estoy mal, 1923, ¿sí? Aproximadamente, se funda la revista Occidente y después, inspirada, Victorio Campo, tomando como referencia a Revista Occidente y promovida también, evidentemente, con su amigo cercano, José Ortega y Gasset, este español. Inspirado por él, funda también revista y le da el nombre de Sur. ¿Sí? Occidente es una característica geopolítica, geográfica, y evidentemente el tema del sur tiene una connotación también geopolítica, geográfica, muy importante. Los dos pensadores alineados al liberalismo, es decir, que no estaban alineados ni con el comunismo ni con el socialismo, pero tampoco con el conservadurismo. Eran pensadores liberales, querían expandir el pensamiento universal, la libertad, y pues Ocampo, a partir de 1934, según una tesis que encontré en Argentina, en PDF, en digital, hecha en la Universidad de Buenos Aires, pues podemos decir que entre 1934 y 1936, Ocampo se comienza a tener comunicación, cartas escritas con Carl Gustav Jung. Incluso después de él, ella le visita a su amigo Jung en Suiza, en Europa, y en 1936, Victorio Ocampo publica un artículo sobre Jung y también le invita a él a que publique su primer artículo, si no estoy mal, es en el 1936, 1938 aproximadamente, que Jung publica en Revista Sur uno de sus artículos de esa época, ¿sí? El fundador de la psicología analítica, Carl Gustav Jung. Y de ahí, por ejemplo, yo comencé a investigar porque yo me centro más en fuentes, no a ver, principalmente, pero no excluyo otras fuentes. Me baso yo en videos, documentales, divulgaciones sobre el pensamiento de Ocampo y de Jung en YouTube. Por ahí va mi tesis, ¿no? A lo menos va mi investigación hasta lo que va hoy. Estamos ya a inicios de marzo del 2025. Entonces me he encontrado con el canal de YouTube de Canal Encuentro y hay un video de 28 minutos, un poco más, publicado en el 2022, marzo 21, de Victoria Ocampo de su biografía. Y ahí también menciona algunos elementos de lo que yo les estoy comentando. Entonces, es una biografía de esta gran mujer argentina, no solamente escritora, sino una persona de la cultura internacional, de la élite argentina, digamos así, de la aristocracia, de la élite cultural, económica de Argentina, que vivió la mayor parte del siglo XX. Y como les decía, la revista Sur es fundamental para entender cómo llegan las ideas de Carl Gustav Jung y del psicoanálisis también a la Argentina. Es fundamental esta revista. Incluso antes de la fundación de la Asociación del Psicoanálisis Argentino, que fue en 1942. Pero también quiero mencionar, entre paréntesis, que la revista Occidente, fundada por José Ortega y Gasset, también ya desde 1922, 1923 concretamente, publica y edita bajo la promoción de José Ortega y Gasset, con otra editorial, comienzan a publicar, Luis López Ballesteros, el traductor de las obras completas hasta 1923 de las obras completas de Freud. Acordémonos que Freud siguió escribiendo hasta casi cerca de su muerte en 1939, pero hasta entonces, la revista Occidente, promovida por José Ortega y Gasset, comienzan a
a publicar muchos artículos y especialmente Luis López Ballesteros, incentivado por Ortega y Gasset, publica las obras completas hasta entonces completas de Sigmund Freud traducidas al español. Entonces ya en esa época ya conocíamos mucho de la obra de Freud y que incluso Freud aprobó, verificó y dio el visto bueno a Luis López Ballesteros sobre esa traducción que se hizo del alemán al español. Entonces, eso por un lado, pero por otro lado, vamos a revisar que ya desde la década de los 30 del siglo XX, desde el 36, ya comienzan a haber algunos artículos también sobre Jung, aunque evidentemente yo encontré que más antes, ya desde el 27, 1927, también ya hay alguna publicación en alguna editorial en España, también creo que vinculada con Revista Occidente. Ya hay en España indicios de algunos artículos ya publicados sobre Jung, traducidos al español. Pero la obra de Jung completa, digamos así, no se va a hacer realidad hasta que 1998, hasta hace poco, 2018, 2020, se han ido publicando la mayor parte de la obra de Jung. Sí, entonces digamos que a partir de 1927 y después con Victorio Campo en el 36, ya se va conociendo ciertos elementos de la obra de Carl Gustav Jung. No las obras completas, pero sí ya algunos artículos, su pensamiento, artículos esporádicos, de ahí ya en la misma Argentina, ya en la década de los 40 y los 50, algunas editoriales como Paidós, hay una editorial que es Poblet, algo así, editorial Poblet, si no estoy mal, de Argentina también. Entre los 40 y los 50 comienzan a publicar también algunos libros de Jung. No son las obras completas, pero ya comienza a haber este, estas publicaciones esporádicas, ¿no? O sea, muy, no condensadas, pero ya se conoce también la, la, la los artículos y el pensamiento de Jung, ¿no? Entonces, pero sí quiero resaltar esta parte de que Victoria Ocampo, esta argentina, tuvo relación muy cercana, conoció el pensamiento de Jung, lo apoyó para que, o le pidió, más bien, no le apoyó, le pidió que por favor publique en su revista y pues se conoció ya el pensamiento de Jung desde los fines de los 20 y con Victorio Campo ya en la década de los 30 del siglo XX. Entonces, este personaje es fundamental para entender la recepción del pensamiento junguiano en lo que es el mundo de habla hispana y concretamente en lo que es Argentina, porque Argentina fue y ha sido y sigue siendo el centro del movimiento psicoanalítico. Claro que la mayor parte de los historiadores del psicoanálisis no, no le aceptan tanto a Jung, a lo menos en Argentina. En Chile hay un historiador psicoanalista, Mariano Ruperhus Honorato, Mariano Ruperhus Honorato, un historiador del psicoanálisis en Chile, investigador de Hermann Greb y de la recepción del psicoanálisis en Chile. Él sí rescata a Jung, menciona muchas veces en sus entrevistas, en sus conferencias en YouTube sobre Jung. Incluso todavía no reviso sus artículos académicos, estoy por hacerlo, pero este chileno historiador es fundamental porque él sí le incluye a Jung dentro del movimiento psicoanalítico. Mientras que otros, principalmente diría que la mayor parte de historiadores del psicoanálisis de Argentina, no le reconocen a Jung dentro del movimiento psicoanalítico, le excluyen el pensamiento de Jung. Y eso, para mí, realmente que soy más afín a Jung que a Freud y a otros, pues me parece muy excluyente. Ahí hay una carga política, ideológica que no le incluyen a Jung en la historia del psicoanálisis, o más bien dicho, del movimiento psicoanalítico, del movimiento de la psicología profunda, de la psicología del inconsciente, en la perspectiva histórica de los argentinos. Eso me parece un poco lamentable. Pero este chileno, Mariano Ruperhus Honorato,
que es un gran historiador del psicoanálisis en los países de habla hispana, en Argentina, y especialmente en Chile, pues él sí reconoce a Jung en su discurso, en sus artículos, en sus publicaciones. Entonces yo creo que eso hace falta, reconocer a Jung dentro de este gran movimiento psicoanalítico. Si bien hay diferentes corrientes, hay los puramente freudianos, hay los lacanianos, hay los que siguen el pensamiento de Foucault, los Foucaultianos, hay los kleinianos de Melanie Klein, también muchos no lo mencionan a Eric Fromm, también lo excluyen a Eric Fromm. Y para mí, que yo he sido más seguidor de especialmente de Jung y en alguna época pasada también seguí mucho el pensamiento de Fromm, Eric Fromm, que llegó a Argentina en la década de los 50, perdón, llegó a México en la década de los 50. Eric Fromm llegó en la década de los 50 a Fromm. Fromm llegó a México en los 50 y de ahí se expandió sus ideas psicoanalíticas. Y yo vengo un poco de esa corriente, ¿no? Pero después de Fromm, que yo he estudiado a Fromm, muchos libros de Fromm, pues me he ido a poco a poco a estudiar a Jung y ahora estoy haciendo mi investigación doctoral hasta ahora en lo que va de Carl Gustav Jung, ¿no? Bueno, entonces eso. Entonces yo creo que amigos argentinos, que si es que me escuchan, especialmente los historiadores del movimiento psicoanalítico y del psicoanálisis y de la psicología en Argentina, pues tener en cuenta mucho a Carl Gustav Jung y a Fromm. Eso les falta, ¿sí? El que sí hace a lo menos a Jung es este historiador chileno, pero los argentinos siento una forma de excluirle a Jung de su pensamiento, de sus libros, de sus conferencias. Más de ellos incluyen a Freud, a Lacan, a Foucault, a Melanie Klein, que son los que más rescatan ellos, pero no les rescatan a Jung. Y creo que el pensamiento de Jung y de Victorio Campo en este sentido es fundamental para la recepción del psicoanálisis en Argentina y en los países de habla hispana. Bueno, también recomendarles de paso. También les quiero recomendar que me visiten a mí como Elvis Orellana Espinosa en Amazon. Ahí tengo algunos libros sobre la psicología junguiana y también sobre psicología y psicoanálisis, ¿no? ¿Sí? Ahí tengo algunos libros publicados. Uno que les recomiendo mucho es Caminos Vitales, Psicología Junguiana y Psicogenealogía. Ese libro les recomiendo. Lo pueden adquirir tanto en formato digital como en formato físico en Amazon, como Elvis Orellana Espinosa, les quería comentar. Visiten también mi canal de YouTube, Tabú Podcast. Estoy siempre a las órdenes. Cuídense mucho, pasen bien, chao, chao.